¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada transmisión, como cada lunes, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de la Dirección de Deporte Representativo, de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Mi estimado Rob, pues feliz de estar una vez más aquí en Semblanzas Deportivas, un lunesito más después de un lunes de brinco, ¿no? Por puentecito, pero felices. Y me voy a aventar un comercial, hermano, Dígame. ¿no? Porque el día de ayer fue tu cumpleaños. Entonces, te quiero Gracias. mandar un abrazo. Muchas Tu cumpleaños de gracias. mi amigo Rodrigo, el de Gracias, aquí al gracias. lado, o aquí al lado, ya no sé. Entonces, quiero felicitar a mi amigo por su cumpleaños, hermano. Que den muchos más. Y Muchas ahora sí, gracias. vámonos con nuestra súper invitada, hermano. Claro que sí. Y para nosotros es un gusto y un honor poder platicar. Hoy nos vamos a ir a sumergir en la alberca de CEU, porque nuestra invitada del día de hoy es de la disciplina de natación y nos da mucho gusto recibir aquí en Deportivas a Diana Cruz Montesinos. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, emocionada. Gracias, gracias, gracias. Y pues ya sin mayor preámbulo y para que no perdamos el tiempo y nos alcance el mismo, vámonos como ya es costumbre desde el principio aquí en Semblanzas Deportivas. ¿Dónde y cuándo nace Diana Cruz Montesinos? Un 9 de enero de 1996, justo aquí en la Ciudad de México. Aunque mi papá es de Veracruz, mi mamá sí es de aquí, entonces aquí se dio todo y aquí fue donde nací. ¿En qué rumbo de la Ciudad de México fueron tus primeros años? ¿Dónde? Siempre en el sur, la verdad es que siempre me ha gustado estar en el sur de la Ciudad de México, entonces justo en Tlalpan he vivido casi la mayoría del tiempo, muy chiquita en Iztapalapa, después ya creo que estuve ahí como un año y medio y ya después me moví a Tlalpan. Muy bien. ¿Dónde hiciste tu primaria, Diana? Justo también en Tlalpan se llama la Escuela Trabajadores del Campo, queda muy cerca de mi casa. Entonces sí, era como la opción más cercana y la que le acomodaba a mis papás, sobre todo también, porque como los dos trabajaban, pues era a veces complicado irme a recoger e irme a dejar. ¿Y cómo era la niña Diana en esos primeros años, tanto en la escuela y si tenía comenzó a tener alguna inclinación, algún acercamiento con la práctica de algún deporte en esos primeros años? La verdad es que siento que era una persona muy tranquila, o sea, a diferencia de todas estas personas que a veces practican ejercicio, que dicen que son como muy hiperactivas y que necesitan como una actividad para relajarse. La verdad es que yo siempre he sido muy tranquila, no he tenido como pues tanto esta energía para hacer cosas. Bueno, eso de chiquita, ¿no? Eso pasaba de chiquita. Este, y sí, me gustaba mucho formar parte como de estas actividades extracurriculares de música, de danza, en la primaria, ¿no? Entonces también me gustaba mucho como ir a estas olimpiadas de matemáticas, la verdad, sí era un poco ñoña desde chiquita. Sí, o sea, siempre me gustó esa parte. Y justo yo creo que fue un poco antes en el kinder cuando pues mi mamá justo con todas estas partes de actividades extracurriculares decidió que aprendiera a nadar porque pues siempre es importante, ¿no? Bien dicen Entonces, que es como un seguro de vida, ¿no? El aprender a sí, nadar sí, sí, desde pequeños. muchísimo. Y justo tomó la decisión porque mi mamá es licenciada en turismo, entonces ella me llevó justo a un viaje con ella y yo ya me estaba ahogando en la alberca. Entonces fue como ok, la tengo que llevar a clases pues para que aprenda y no le pase nada mientras está aquí en la alberca. Y desde el kinder aprendí a nadar. Ya en primaria, una de mis primas fue a Ciudad de México porque ella es de Veracruz. Fue a Ciudad de México a visitarme y mi mamá dijo como, ay, pues los voy a meter a un curso de verano. Nos metió a un curso de verano y ahí fue cuando yo ya me enamoré de la natación. Entonces,
Sí, creo que esta parte competitiva siempre ha estado en mi vida, competitiva sana, ¿no? Como de querer mejorar tú mismo y también pues también de querer llegar y tocar primero la pared cuando vas nadando era de las cosas que más disfrutaba de chiquita. Entonces sí, ya cuando mi prima se regresó y acabó el curso de verano, pues yo le pedí a mi mamá que me dejara todavía en las clases, creo que iba 2 veces a la semana, 1 hora. ¿Te acuerdas qué edad tenías cuando fue esto? Sí, tenía 7 años. 7 años empecé a tomar clases un poco ya más profesionales porque ya había aprendido a nadar, pero ya como los estilos de mariposa, dorso, pecho y crawl, pues ya los empecé a practicar a los 7 años más o menos. Y ya nos dirás en su momento cuál es el que dominas, pero cuál te gustaba más en aquel tiempo. En ese entonces me gustaba mucho dorso, que es el que es de espaldas. Me Sí. gustaba mucho. Sí, sí, sí. ¿Y actualmente? Y ahorita solamente nado la distancia de crawl. En crawl. Muy bien. Sí. Digo, De nado la, todas, pero es mi favorita la de crawl. Muy bien. Pues de la primaria que ya nos diste ya para qué te pregunto cómo te iba en la escuela, porque ya nos dejaste entrever que con esto que dijiste de las matemáticas, pues que tenías para empezar cierta facilidad y que te gustaba, ¿no? Entonces, asumimos que te iba bien en la escuela, en la parte académica, en la primaria, ¿cierto? Sí, 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 la verdad es que muy bien. Bien, pues de la primaria damos el salto a la siguiente, que es la secundaria, con todos los cambios que implica el ingresar a secundaria, el inicio de la adolescencia. Cuéntanos dónde estudiaste la secundaria y cómo te fue precisamente con esta etapa, tanto en la escuela como en la práctica deportiva en general. Justo lo estudié en el Colegio Agustín García Conde, que está en el centro de Tlalpan. Y justo fue como un cambio importante en la natación y la vida como académica un poco ya más formal, porque ya pues, las tareas y los proyectos y todo eso pues es un poco más complejo que en la primaria, ¿no? Y la verdad, creo que fue el parteaguas para que yo tomara la decisión de seguir nadando. Eh, Creo que justo con todos estos cambios de la adolescencia, donde ya te empiezan a gustar los niños, en donde ya todo el mundo está saliendo, se saltan las clases, no sé, se van de pinta justo, o sea que hay como muchas cosas, ya no quieres hacerle caso a tus papás, te quieres rebelar y tú eres un adulto y cómo y todo esto. Creo que para mí fue un punto muy importante porque justo toda mi primaria, la verdad, cuando yo entré a nadar, yo no me consideraba de las mejores nadadoras. De hecho, creo que era bastante mala. Porque todo el mundo me daba muchas vueltas, o sea, me dejaban por mucho, yo era la última del carril y cosas así. Entonces, cuando entro a la secundaria, pues mi mamá obviamente para ella mejor que yo siguiera enfocándome en un deporte a que estuviera haciendo otras cosas, ¿no? Y creo que justo mi competitividad era tan grande, o sea, como de demostrarme a mí misma que no quería quedarme hasta atrás o que quería ir a una competencia. Muchos de mis compañeros empezaban a ir a nacionales, empezaban a competir y ganar y medallas, y pues a mí no me pasaba eso, ¿no? Entonces fue como ese compromiso de empezar a hacerlo pues un poquito ya más en forma, o sea, en tomar yo la decisión de si me quiero comprometer realmente a ir a una competencia y ganar una competencia, también obviamente sin descuidar la parte académica, pero la verdad es que creo que, digo, llevo en esto toda mi vida y te acostumbras, al final tienes ya una rutina en donde puedes equilibrar perfectamente la escuela con la natación, y aprendes a que tus espacios para comer son de 30 minutos porque te tienes que ir corriendo a entrenar o porque tienes que desayunar en el coche o porque, no sé, o sea, muchas cosas. Vas acoplando todo para que te dé tiempo a hacer lo que quieres, ¿no? Y justo en la secundaria creo que pues empezó esta parte bastante importante en mí que dije como, o sea, quiero mejorar, quiero hacerlo bien y quiero ir, en ese momento quería ir a un nacional porque yo todavía no clasificaba a un nacional para mi edad, que eran ya los 12 años,
pues ya era como un poco más grande, la verdad. O sea, todos mis amigos ya habían ido a nacionales, ya habían ganado alguna medalla en alguna competencia y pues yo todavía no daba algún resultado. Digo, tuve como siempre resultados pequeños, pero algo que yo dijera como, wow, esta parte ya es como para mí, pues no sé, lo que es como el camino de la natación. Entonces, sí, creo que en la secundaria fue el punto importante en donde yo decidí empezar a hacerlo más en forma, o sea, realmente enfocada en eso. Y me ayudó muchísimo, claro, como a, digo, sí iba a fiestas, ¿no? Pero no era como de el clásico de que es que ya me tengo que ir porque mañana tengo que entrenar o no puedo comer tantas grasas porque tengo que entrenar, porque voy a subir de peso o por ahí bueno, o sea, más allá del peso, la masa muscular y todas estas cosas, pues como que influían un poco. Digo, era muy pequeña, ¿no? Todavía, pero pues quería como hacerlo un Hacerlo poco más bien. formal. Sí, sí, sí. Oye, entendemos que ahí todavía estamos hablando de la secundaria, ya lo dijiste, 12 años aproximadamente, que es cuando uno está en esa etapa Doce. escolar. La UNAM no aparecía todavía, la alberca de CEU todavía no aparecía. ¿Dónde entrenabas y cómo era que querías participar en un nacional representando o afiliándote a alguna asociación? ¿Cómo era? Sí, yo entrenaba en el ISSSTE, que está ahí por San Fernando. Tienen como una alberca ahí yo entrenaba. Y a los 14 años, mi entrenador, cubano, Ulises Méndez, pues decide entrenar ahora ya a los Paralímpicos. Hoy en día los está entrenando. Entonces nos quedamos sin entrenador. Y justo tuve la bendición de que enfrente de mi casa, casi casi, hicieron el Deportivo Se Forma, que Ah, está también ahí en Sí, el sur, sí, y sí, sí. entonces me queda a 3 minutos caminando. Y por eso decidí allá. como cambiarme, porque aparte esa alberca cuando abrió, porque literal yo entré cuando abrió, era como la alberca, era nueva, era olímpica, en su momento llegaron los clavadistas olímpicos, Sí, claro. mexicanos, o sea, era el boom. Y Sí, sí, sí. entonces por eso empecé a entrenar ahí, porque me queda muy cerca, las instalaciones eran muy buenas y los entrenadores también. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero con lo que acaba de decir somos casi vecinos, Ah, Son entonces, perfecto. vecinos, sí, prácticamente. sí, son del rumbo. Sí, cuando dijo Tlalpan dije, bueno, pues Tlalpan es grande, Sí, es muy grande. pero bueno, Pero ya con el se forma ya te sí, entendió ya todo. estás muy cerca. Yo vivo en la calle de Corregidor, entonces Ah, ok, estamos, no, sí, estamos muy cerca, cerca. estamos cerca. Luis, Bueno, es que ya nos dejó ver que era una niña muy disciplinada y que de verdad, o sea, mientras todos nos estamos peleando con los conflictos emocionales de la adolescencia, ella estaba muy metida en la parte de, pues, de sus objetivos, ¿no? De sus objetivos deportivos. Pero cuéntanos un poquito de los objetivos académicos, ¿no? Está la secundaria, estás acabando de la secundaria. Y entonces viene un momento en el que tenemos que decidir algo que creo que nadie está preparado para decidir, ¿no? Pero nos toca, ¿no? Y es, ¿a dónde vas a estudiar la media superior, bachillerato? ¿Cómo le hiciste, Diana? Cuéntanos un poquito, ¿qué te hizo llevar a tomar esa decisión? La verdad es que sí fue muy difícil. Creo que siempre lo he dicho, es una decisión muy difícil para alguien tan pequeño. O sea, creo que justo como somos adolescentes, adolecemos de muchas cosas y tomar una decisión tan importante a veces es muy complejo. Sí, me puse a investigar muchísimo, escuelas privadas, públicas, todo, todo, todo en el extranjero. Yo estaba buscando todo, porque pues aparte, obviamente, siempre también pues traía la carta de deportiva, ¿no? Digo, ya empezaba a mejorar un poco, entonces yo decía, pues igual y una beca deportiva en alguna escuela privada, obviamente también pensé en las escuelas públicas. Y justo, bueno, mi papá es de la UNAM y es de prepa 5. Entonces, y por el trabajo, porque al final yo soy una persona muy familiar, la verdad. Entonces mi papá me decía, me ayudaría muchísimo que te quedes en una escuela en donde yo te pudiera pasar a dejar. Entonces yo digo, como, bueno, sí, también eso es importante porque no me quiero hacer mucho camino yo sola, ¿no? Entonces empecé a buscar y las opciones que me quedaban más cerca, pues era prepa 6
CCH Sur, que yo creo que era la que más cerca me quedaba. Sí. Prepa 5 y creo que otra escuela del Poli, que no recuerdo cuál es. Pero luego ya a partir de eso, pues fue, pues es que ya no solo es en la escuela que sea, ¿no? Al final, desde chiquita, pues las matemáticas, como ya lo había mencionado, a mí me gustaban mucho. Entonces yo decía, pues una escuela en donde también pueda yo, pues desarrollar y explotar un poco esta parte. Y luego todavía, pues desde chiquita estuve muy en contacto con las computadoras porque mi papá es licenciado en informática. Entonces también como que traía esa parte yo ahí como de, pues igual y por este lado, digo, desde chiquita como que lo veía mucho gracias a él y pues como que sí me llamaba mucho la atención. Y ahí es cuando mi papá me dice, a ver, pues sea cual sea tu decisión, va a ser ya el examen para entrar a media superior, entonces pues, o sea, hazlo. Pase lo que pase, sea cual sea tu decisión, pues mejor estar como prevenidos, ¿no? Con cualquier cosa. Entonces sí, justo tomo la decisión de hacer el examen para la UNAM. eh, y fue algo bastante duro para mí porque tenía que dejar de nadar 2 meses porque yo fui al curso bueno, me metí a un curso y me metí al curso del IOT. Y este curso es intensivo. Son 2 meses de estar de lunes a lunes metida ahí estudiando. Entonces, claramente esa opción, pues yo no la quería porque yo tenía que dejar de nadar 2 meses. Y pues yo siempre he leído que con un día o 2 días que dejes de nadar, ya te Sí. afectó. Y entonces ahora 2 meses, pues me iba a afectar más, ¿no? Entonces, sí fue una decisión difícil, pero al final también, pues platicando con mis papás otra vez, porque pues cuando eres chiquito, adoleces de muchas cosas y pues creo que la decisión fue la mejor decisión que pude haber tomado de tomar ese curso y enfocarme los 2 meses que iba a perder a la escuela, pues para tener unas buenas opciones académicas. La verdad es que creo que sí agradezco muchísimo que mi papá en ese momento se sentara conmigo a decirme, regálame solamente 2 meses, tu vida la puedes seguir Mm. haciendo después en la natación y vas a ver, o sea, y justo me decía como, si te quedas en la UNAM tienen equipo de natación, si te quedas en las escuelas del Poli también tienen equipo de natación, o sea, donde tú decidas irte, después vas a poder seguir nadando, ¿no? Pero ahorita dedícate estos 2 meses a estudiar. Fue pesadísimo porque 2 meses, pues, de escuela en la tarde, bueno, en la mañana tarde y después vete al curso otras 4 horas a seguir estudiando, es pesado. Pero muy bien, la verdad es que se sufrió, pero al final Valió la pena. se disfrutó, claro que sí. Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas dónde fue tu examen? Sí, en la ULA, no me acuerdo en cuál, o sea, fue por aquí por el sur, pero fue ahí. Yo me acuerdo que todo el mundo estaba muy nervioso. La verdad es que creo que esa es la parte también deportiva que me deja como el saber controlar mis nervios. Como que dije, pues ya me aventé 2 meses, o sea, ya estudié, lo he estado haciendo todos los días, va a salir bien. O sea, no tenía como tanto tema con eso, pero pues sí fue, al final te entran los nervios un poco de cuál va a ser el resultado, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, Y pero sí. justamente eso, el esperar el resultado, cómo fue para ti. Y me, Es el mes me, más largo del mundo. ¿te tocó por periódico, por Pablo, internet, el enterarte? ¿Cómo fue? Pablo. Todavía, creo que todavía está el periódico, la verdad no me acuerdo, pero yo lo vi por internet. Si no mal recuerdo, es como un mes de espera, que para mí fue un año. Yo todos los días decía, Dios mío santo, ya por favor, ya que sea ese día. No, fue Obviamente, bueno, ya el otro día acabando el curso yo me fui a nadar. O sea, dije, ya acabé el curso, ya hice el examen, ya me voy a ir a nadar. Sí, sí, yo ya no puedo estar más tiempo así. Entonces, y la verdad es que también, o sea, creo que la natación me ha ayudado mucho a regular un poco, pues, todas estas emociones. Y sí, cuando yo sentía como mucho estrés, me iba a hacer ejercicio, me iba a nadar, me iba al gimnasio, me iba a correr. Este, y ese mes fue bastante caótico. Yo entré a internet, según yo. O sea, los resultados salen, no sé, por ejemplo, no sé, mañana y yo ya estaba hoy en la noche como igual y se adelantan. Ya, pues, Este,
Sí, sí, sí. Yo dije, no, igual y ahorita ya se libera. F5. Y me acuerdo que estaba con mis papás y justo me llegó un mensaje de un amigo que estábamos como en un grupo del IJOT y él me dijo como, oye, ya salieron los resultados. Y me acuerdo que volteé con mis papás y les dije, ya salieron los resultados. Y pues obviamente mis papás, pues ya vamos a verlos. Y no, no, yo los quiero ver, ya no quiero. Oye, no. Sí, no. Y bueno, para este punto, o sea, antes de saber los resultados, yo dije como, no, o sea, sí, sí quiero estudiar en la UNAM, quiero estudiar en Prepa 5, de hecho fue mi primera opción. Y porque aparte, pues la alberca de Prepa 5, a mí cuando me contaron de la alberca de Prepa 5 dije, me tengo que quedar ahí. Porque aparte es una alberca olímpica, o sea, tenían como un buen equipo también. Y dije, no, tengo que estudiar ahí. Entonces ya no solo era como, no, o sea, si me quedo en otra escuela de la UNAM y no es en Prepa 5 no sé qué voy a hacer. Entonces, sí era un poco pues esa parte de emoción y de nervios, pero ya cuando me metí a ver los resultados, me acuerdo que mis papás lo vieron primero que yo. Y solo les decía como, ya díganme, o sea, díganme si sí o si no, y ya ahorita de todos nos voy a llorar, o sea, si me quedé o no, como me quedé, de todos nos voy a llorar. Y sí, afortunadamente saqué en ese momento 117 aciertos, si no mal recuerdo, Wow. y me quedé en prepa 5 y hasta hoy yo digo que fue la mejor experiencia del mundo, la verdad. Entras a la prepa 5 entonces, turno de la mañana, de la tarde, De la mañana, sí, 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 de la mañana. y cuéntanos cómo fue para ti ese cambio. Muy grande, porque al final venía de una secundaria privada. Eh, y pues bueno, también, o sea, bueno, no, desconozco cómo hayan sido las públicas, pero al final sí tienes un control de, pues todavía eres chiquito, ¿no? Entras a la escuela y pues ya no es como que te puedas salir o como que no puedas tomar clases también, porque pues si ya estás adentro te tienes que meter a la clase. Y entrar a la libertad que tienes en una prepa pues, o sea, ya no eres un niño chiquito, ya si tú quieres no entras, si te quieres quedar afuera del salón, aunque el profe te conozca y te vea ahí afuera, tú te puedes quedar afuera y no pasa nada. Fue un shock bastante grande, fue como, wow, tengo muchísima libertad. Y pues obviamente conocer a personas completamente diferentes de que yo vengo desde, no sé, tenía un amigo que venía desde Nesa. Yo decía, Dios mío, o sea, estamos en el sur, te haces 4 horas seguramente. Entonces como ver todo este tipo de cosas que yo decía, wow, o sea, realmente conocí muchas personas que me motivaron también mucho a estudiar, porque yo decía, justo esta persona me decía como mis papás no tuvieron la oportunidad que yo tengo de estar estudiando ahorita pues no me la quiero perder, ¿no? Quiero vivir como esta experiencia, todo lo que me está dando la prepa y pues la verdad es que también no sé, voy a hablar desde el desconocimiento, pero según yo la prepa 5 es de las más grandes. Y yo, para mí era como la biblioteca es enorme, la alberca es enorme, el gimnasio es enorme, o sea, quiero aprovechar como todo lo que tiene. Y pues sí, fue una experiencia muy bonita. Las clases ya empezaban a ser un poco más pesadas, pero pues al final también otra vez creo que la disciplina que te da el deporte de saberte organizar, pues ayuda muchísimo. ¿Y las matemáticas? Ya empezaban ahora sí a tomar sentido y a ser un poco más Ya es cuando te complejas. cambian los números por letras, Sí, entonces, exacto. Sí, no, para mí la física creo que fue lo que yo decía, wow, me están hablando en chino, pero es poco a poco. O sea, sí, era como, yo me acuerdo que justo tenía un profesor que yo un día me acerqué y le dije, no entiendo nada. O sea, le dije, lo explicaste todo, no entendí nada. Y ya, como que me daba justo muchos libros, me decía, vete a la biblioteca, o sea, es enorme la biblioteca, te puedes meter ahí, buscar y tener como grupos pequeños de compañeros para que te ayuden o para que puedan resolver dudas. ¿cómo iba la parte deportiva en este periodo de la preparatoria? Y si hiciste uso de las instalaciones de la alberca de la Prepa 5. Sí, no, yo desde el día 2 ya estaba pidiendo informes de la alberca. Yo dije, ¿cómo puedo nadar aquí? ¿Cómo le hago?
Porque aparte yo cuando entré, yo no sabía que la alberca estaba cerrada. Digo, a mí ya no me tocó cerrada, pero justo una generación antes que la mía, le tocó cerrada como 2 años porque la estaban remodelando. Y yo no sabía eso, o sea, yo creo que si hubiera sabido eso igual y no hubiera pedido Prepa 5, ¿no? Pero justo cuando yo entré, ya abrió. Y sí pregunté, o sea, sí tomaba como algunos entrenamientos ahí con el coach, creo que se llama Ramón, sí, el coach, todavía está ahí. Y sí le dije como, oye, pues ¿crees que puedo entrenar aquí y algunos días? Porque pues luego se me complica, yo en ese entonces todavía estaba en Ceforma. Como me queda muy cerca también Ceforma, pues la verdad no era como que tuviera que sí o sí solamente entrenar ahí en Prepa 5. Muy bien, la verdad es que ya empezaban un poco las desveladas, un poco de que, ay, tengo que hacer proyectos o tengo que estudiar para tal examen, sobre todo cuando tenía los exámenes de física, pues sí era como, tengo que estudiar un poco más de lo normal y prepararme un poco más y pues sí, como equilibrar lo más posible la natación con el estudio, pero bien, justo en prepa pues ya empezaba a ir a más nacionales, justo en prepa fue cuando tuve mi primera Olimpiada Nacional en aguas abiertas, entonces como que sí ya lo veía yo más en serio, ya veía mucho más mis resultados deportivos y yo creo que eso fue también lo que me hizo enfocarme completamente en el deporte y pues no descuidar la escuela, porque justo mis papás me decían como todo va de la mano. O sea, si quieres seguir nadando, porque pues al final ellos me pagaban las competencias y me pagaban la mensualidad de la natación, pues obviamente me pedían buenos resultados en la escuela. Entonces, sí, la verdad es que sí fue como todo equilibrado y estuvo bien. Claro. Oye, y entonces ahí sí bueno, no, más bien entrenabas, ¿no? En la lógica de la Prepa 5. Sí. Entrenabas y como que compaginabas con los de Ceform, pero seguías siendo parte del equipo representativo de allá de Ceforma. De esa forma, sí, sí, porque en Prepa 5 como tal no había equipo de la UNAM, o sea, era como el equipo de la prepa. Y Ujú. pues a mí también me seguía gustando mucho Seforma porque, pues por las instalaciones, porque todo estaba muy bonito, estaba muy nuevo. Y tuve mis primeras competencias en la UNAM por los juegos universitarios, por los juegos universitarios. Ahí Ok. fue cuando tuve ya mi primer contacto con la UNAM y representando pues obviamente a la Prepa 5. Sí, cuando a mí me dijeron que existía eso, yo dije, wow, claro que quiero ir, claro que quiero participar. Y para mí hoy en día es de las mejores competencias que hay internas. Es una emoción padrísima, es ponerte tu playera de tu facultad o de tu prepa y Está empezar de a cuapa. echar porras y que todos estén ahí, que las gradas se llenen. No, 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 o sea, para mí es algo muy, muy padre. Sí, Pero fue, no fue. conocías de la Olimpiada Nacional, que era cuando podías haber competido, este, representando como estudiante de bachillerato a la UNAM en un evento así. En ese entonces todavía yo no sabía, o sea, porque mi primera Olimpiada Nacional ya fue en mi último año de prepa. Yo no sabía que existía ni siquiera la Olimpiada Nacional, o sea, para mí era un nacional y ya, pero como que no tenía conocimiento de que había un después. O sea, sabía que había competencias internacionales, pero pues también sabía que el nivel estaba, o sea, que no podía como en ese momento aspirar a algo tan internacional, porque pues sí, todo, o sea, como que apenas iba creciendo en mi carrera deportiva. Entonces sí me enteré justamente en el último año de mi prepa y fue como, ah, ok, o sea, igual y sí se puede hacer algo después. O sea, algo como que está como más en mis manos y que lo puedo intentar todavía el otro año. Y justo gracias a eso fue que, o sea, en mi Olimpiada Nacional, pasé la Olimpiada Nacional de Aguas Abiertas. Conozco al entrenador de la UNAM porque en la UNAM me entrenaban puros fondistas y yo nado todas las distancias de fondo. Entonces ahí lo conozco y me empieza a hablar un poco pues del entrenamiento, del equipo, pues del talento que me veía y como que lo empecé a considerar en ese momento. Y entonces, Luis, Y entonces viene
el siguiente brinco, que también creo que uno nunca está preparado para eso. Pero bueno, creo que tú lo tenías un poco más claro, ¿no? ¿Cómo viene el tomar la decisión de qué licenciatura estudiar? Y estaba, digo, aunque sí se veía muy claro desde chiquita, al final también, pues mi papá, como les comento, estudió licenciatura en informática, entonces ya no solo era, ok, a lo mejor sí es algo de computación, pero pues también me gustan las matemáticas, y o sea, empecé como ahí también a colapsar yo muchísimo, porque para esto, para el último año de prepa, tienes que elegir en qué área quieres estar. A ver, Así es. Entonces, ya desde ahí yo dije, uy, ya empezamos con problemas. Pero bueno, creo que ahí sí era muy claro que las matemáticas eran lo mío, Si entonces no ibas a estudiar área 2, o sea, para sí, no, medicina o... medicina fue la opción que tomé. Sí, no, dije, es lógico que es área uno, ¿no? Que es pues toda la físico-matemática que había en área uno. Entonces sí, desde la prepa fue área uno y ya después para entrar a la universidad sí fue un tema complicado porque hay muchas carreras, hay muchas cosas, hay mucha información, hay un mundo de opciones. Afortunadamente, la verdad es que afortunadamente hay muchísimas opciones y por opciones en la UNAM no paras. Este, pero bueno, yo al principio quería estudiar actuaría, que también se me hacía como muy innovador. Pero al final me ganaron las ingenierías, la verdad. Me puse a investigar mucho. Yo tomé la decisión de ir a la facultad de ingeniería antes de entrar, a meterme de chismosa a una clase y decir, pues a ver si esto es lo que me gusta, ¿no? Porque igual y esto es súper complicado, súper complejo y ni me gusta. Me metí a dos, tres clases y dije, no, o sea, no sé a qué estoy jugando. Evidentemente esto me encanta, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero ver. Y pues sí, ya tenía mucha relación con las computadoras, con toda esta parte de la informática también. En la prepa había tomado como esta especialización de informática y así. Y sí, creo que más bien quería ver si había más opciones que me gustaran, pero pues creo que siempre había sido muy claro. Y al final sí, decidí ingeniería en computación y que estudié en la Facultad de Ingeniería. E ingresas entonces a la Facultad de Ingeniería. Perdón, Luis, ¿ibas a decir algo? dile, dile. Ingresas a la Facultad de Ingeniería para estudiar Ingeniería en Computación. Es correcto. Turno de la mañana. Sí, afortunadamente sí. Y tras bambalinas nos decías, pues ahí sí ya descubrí la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Prácticamente la tenías enfrente o la tienes enfrente de la Sí, sí, de la escuela. facultad, sí. Cuéntanos, por favor, cómo fue llevar de la mano, porque aquí empieza realmente ya tu parte competitiva siendo representativa de la UNAM en la disciplina de natación y preguntarte, o más bien decirte que descubres la alberca, pues es prácticamente como decir un pleonasmo, por lo mismo de que estaba enfrente de la Facultad de Ingeniería, pero cuéntanos ya en esta etapa, en la licenciatura, estudiando la carrera, combinar la escuela, las clases en tu facultad, con cruzarte el circuito y entrar a a esa maravillosa instalación que es la Alberca Olímpica de CEU. Cuéntanos para ti cómo fue esta etapa. Fue algo, el primer día, justo me acuerdo que cuando entré a la universidad, fue una emoción muy padre, porque ya dejas de ser pues ese niño o esa niña chiquita que tus papás te llevan, te mandan tu lunch y cosas. Bueno, Justo no, eso no, te iba a preguntar, porque nos dijiste que tu papá te quería llevar a clases en sí, la prepa. no. Ya aquí en la facultad, Ya me iba yo sola, ya, ya, mi papá me dijo ya. No, no, la verdad es que por mi papá me llevaría todos los días a donde fuera, o sea, al trabajo yo creo que también me hubiera llevado él, pero esta parte justo de, pues de crecer, o sea, al final es de crecer y de ya empezar a tomar las riendas de tu vida literal.
Digo, tampoco me quedaba muy lejos. Gracias, afortunadamente llegó el Metrobús, entonces era como muchísimo más accesible el transporte. Eh, y me acuerdo mucho que el primer día, pues ver las caras de todos igual a la mía, yo decía, seguramente yo me veo así, o sea, como este miedo, entusiasmo de no saber qué esperar, de no saber qué va a pasar, de habré tomado la decisión correcta, no sé si estoy en la carrera que quiero, las materias y todo esto. Al final también Ciudad Universitaria es un mundo, o sea, es algo enorme, tiene todo, tiene instalaciones muy bonitas, entonces justo llegar a este primer día de clases fue de las cosas más emocionantes que me pasaron en un primer día de escuela, de cualquier escuela. Creo que es el que más recuerdo. Y la verdad es que justo el primer semestre yo empecé a platicar mucho con el entrenador de la UNAM, en su momento Isaac Viveros. Él era el entrenador que llevaba el grupo de fondistas y como les comento, pues ya me había estado endulzando el oído con irme a la UNAM, ¿no? Como, oye, mira, pues aquí hay un grupo de fondistas, está la alberca, está todo esto, pues ya eres parte de la universidad, te va a quedar súper cerca. Y yo, o sea, como, pues sí, pero la única razón por la que no me iba es como quiero ver, pues qué tanta exigencia voy a tener aquí en la universidad, ¿no? Y ya a la mitad del Académico. semestre dije, no, o sea, la verdad es que sí, digo, aunque forma me quedaba a 3 minutos caminando, pues las clases empiezan a ser también de que, oye, pues sí, está perfecto que tú nades, pero pues tienes que hacer actividades en equipo, ¿sabes? O te tienes que quedar más tiempo ahí en la escuela, o tienes que combinar horarios, a veces en la mañana o en la tarde. Y dije, no, pues obviamente, o sea, en Ceforma era un horario de tal hora a tal hora y aquí en la UNAM, pues podías entrar desde las 9 de la mañana y salir hasta las 7 de la noche. Entonces, a esa hora, a la hora que tú fueras, ibas a encontrar un entrenador. Entonces, sí, esa fue la opción, esa fue como la opción, la más grande ventaja que me daba la UNAM. Y platicando justo con el entrenador en su momento, el equipo que tenían era muy fuerte. Yo los conocía a todos, con todos había competido. Y cuando me acerqué a preguntarles como, oigan, ¿y aquí cómo funciona el entrenamiento? ¿Cómo funciona todo esto? Las competencias y así, quedé enamorada. O sea, no sé si lo hicieron justo para que me enamoraran o, o qué pasó ahí, pero te da muchísimas ventajas estar en la UNAM, tan solo eso, de que yo cruzaba la calle y ya estaba en la alberca, que podía nadar 2 horas, después irme a mis clases y regresar al gimnasio en la tarde o al revés, o sea, como que yo tenía todas las facilidades y pues gratis, ¿no? Entonces eso era lo más padre de todo. Y justo en su momento fue cuando empezaron también las becas deportivas en la UNAM. Entonces, aparte de eso, me iban a estar dando una beca por estar nadando ahí. Y yo dije, ah, perfecto. Esta es la opción que más se me acomoda, que también me está gustando. Y aparte de eso, el nivel que yo ya tenía en forma era de las niñas más grandes. Pues ya era muy universitaria, literal, y todos iban de que en la secundaria y así. Y dije, no, pues ya, o sea, creo que justo aquí mi etapa ya acabó. Y pues es momento de estar en un equipo donde están todos al mismo nivel que yo, o sea, literal de universidad, ¿sabes? O sea, como las pláticas ya son diferentes, el nivel ya es diferente, todos traemos el mismo estrés de la escuela, de que no hemos dormido, de que hacemos, no sé, entrenamientos en la mañana y luego en la tarde, o sea, como que acompañarte con alguien, con un grupo, siempre fue de las cosas más padres. Hombre, qué maravilla. Y vamos, o sea, estabas ya con esta parte de los entrenamientos. Digo, la distancia ahí ya no jugaba. Digo, nunca sufriste mucho por el lugar de Sí. entrenamiento, ¿no? O sea, fuiste muy afortunada en esto. Pero vamos, esto, y ya empezar con los entrenamientos, la exigencia deportiva, ¿qué tal te fue con eso? O sea, la exigencia académica y la exigencia deportiva, ¿cómo empezó a jugar? Fue fuerte porque sí, ya no es pues no hago la tarea, ¿sabes? O sea, no hago la tarea y no paso el examen y ya no, o sea, igual y no entro a la clase. La verdad es que siempre he sido como muy disciplinada y yo sabía que estar en la UNAM pues no es cualquier cosa. O sea,
al final hay muchas personas que hacen examen para quedarse, hay muchas personas también que no se quedan, que no están ahí, y todas estas facilidades que yo tenía, pues las tenía que aprovechar. Entonces, sí me exigí muchísimo, tanto en la parte académica como en la parte deportiva, y afortunadamente en la UNAM, en su momento también el profesor Raúl Porta, siempre nos dijo que para ser nadadores teníamos que ser universitarios. O sea, antes que cualquier cosa de ser nadador de olimpiada, de un nacional, de algo internacional, eras universitario y te tenías que comportar como tal, ¿no? Entonces, había como un acuerdo no escrito en donde obviamente también ahí se te exigía un nivel académico. Yo me acuerdo que en su momento sí, el profe nos sentó y nos dijo como, a ver, quien tenga menos de 8 en su promedio general no puede venir a entrenar. Y a mí me tocó ver que a uno de nuestros compañeros que era buenísimo, que tenía como resultados muy buenos en nacionales, lo mandó a la banca hasta que pasara su materia y hasta que sacara ese promedio de 8. Cosa que también le agradezco, ¿no? Yo creo que llevar las dos cosas de la mano es súper esencial y súper importante. Y esta parte, justo esta parte, yo creo que universitaria, estudiante atleta, te forma y te deja muchísimo para todo lo que viene después. O sea, creo que si superas esa parte, lo demás ya es un chiste. Diana, cuando estamos entrando en la recta final del programa, se va rapidísimo el tiempo. Luis te quiere preguntar de tus competencias, pero me es inevitable el hacer este paréntesis, porque acabas de mencionar a un grande de la natación, de la historia de la natación en la universidad, y no puedo dejar de pasar la posibilidad. Me pusiste el pase y tengo que hacerlo, de preguntarte qué significó para ti, qué representó, qué fue para ti el tener a un, dicho con todo el cariño y el respeto y el recuerdo y la memoria de un personaje como Raúl Porta Contreras, el haber tenido, el haber escuchado su voz, sus consejos, sus clases, sus regaños, sus apapachos, era un monstruo. Lo digo con todo el cariño y el respeto que merece y con la mejor de las entendida de la expresión al decir un monstruo, el profesor Porta, portentoso como su apellido. ¿Qué nos puedes decir del profesor Porta? Un ángel en toda su expresión. La verdad es que desde el día uno que yo llegué con mi mochilita y diciendo, Dios mío, aquí todo el mundo es bueno, yo no, tal vez no sea tan buena como ellos, o con todas estas inseguridades que a veces te genera también, pues la edad. Él siempre se comportó como un ángel y como un rey, dándote consejos, quedándose contigo. Es ingeniero, bueno, fue ingeniero, entonces también a veces yo decía, profe, no entiendo nada, no sé qué me están Gracias. hablando, y a lo mejor no él, pero me decía, a ver, dame un segundo y ahorita te busco otro compañero que yo sé que es bueno en matemáticas, y nos juntaba y hacía como que el equipo realmente fuera un equipo. Yo jamás en mi vida había estado en un equipo realmente, o sea, y para mí un equipo es alguien que te apoye, ¿sabes? No solo que, ah, pues sí, estás, entrenas con él y ya. O sea, y al final cada quien hace su vida y cada quien, o que hay a veces muchas envidias. El profe siempre se encargó de que el equipo de la UNAM fuera realmente un equipo y que todos nos ayudáramos y que todos estuviéramos presentes. En mi vida fue de las cosas más impactantes que tuve. Para mí fue un gran entrenador. Siempre estaba al pendiente de todos. Siempre estaba con sus clásicos chiflidos ahí atrás de nosotros, corrigiéndonos hasta el más mínimo detalle fuera y dentro de la alberca. Fue y ha sido siempre, creo que justo como lo mencionas, un grande de la natación y a cualquier persona que le preguntes, yo me he encontrado personas de otro país y hay personas que me dicen, claro, el profesor Raúl Porta, y yo, wow. Sí, 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 claro, cuando yo digo estuve en la UNAM, lo primero que piensan es Raúl Porta. Y se siente muy bonito porque justo también no es como que, ay, sí, el odioso del profe. Jamás he escuchado algo negativo del profesor Raúl Porta. Todo el mundo habla maravillas de él, todo el mundo está agradecido y la verdad es que justo yo agradezco haber estado con él. Ahora sí, mi Luis. Bueno, pues, maravilla, honor a quien honor merece, hermano, ¿no? Y sí, Sin duda. definitivamente vale la pena hacer mención de tan ilustre personaje. Pero, a ver, Diana, cuéntanos, obviamente ya en esta etapa de la universidad, licenciatura,
¿Empezaste a competir ya como más fuerte? Sí, sí, sí. Empecé a competir justo como en su momento con el grupo de la UNAM de Isaac Viveros. Después todo el tiempo estuve con él. Digo, también por las clases que a veces eran en la mañana o en la tarde me tocaba Sí, sí, sí. entrenar con Raúl Porta, pero mi head coach en ese momento pues era Isaac. Desafortunadamente Isaac fallece, y después entra el grupo que está ahorita, que es Julio César Fuentes, y bueno, Juan Carlos también ya estaba de tiempo atrás, también llegué a entrenar un poco con él una o dos ocasiones. Cuando yo paso todo este momento en la universidad bastante duro de escuela, desvelarte y hacer proyectos y esto, pues ya viene el paso grande, ¿no? El de, pues ya dejas de estudiar, ya dejas de la universidad, te gradúas y ahora que sigue, ¿no? Pues el paso de empezar a trabajar. Afortunadamente, yo entré a hacer mis prácticas en AT&T, me quedé ahí un año. Seguí entrenando para la UNAM. Ya no estaba entrenando como tal en Ciudad Universitaria, pero los entrenadores me mandaban los entrenamientos. Todavía alcancé un poco de entrenamientos de Isaac, y ya Julio entró un poco más a entrenarme. Después de eso entro a BBVA, a trabajar, y afortunadamente también los entrenadores que justo ahorita están, que es Julio y Juan Carlos, entraron también a apoyar al equipo de BBVA Los bancarios. en esa parte. Entonces, para mí fue como un anillo al dedo porque pues yo ya venía de trabajar con ellos y ya reforzaba mi entrenamiento allá con ellos, ¿no? Y también me daba la posibilidad de volver a regresar a entrenar con el equipo de la UNAM los fines de semana y uno que otro viernes porque pues trabajaba como híbrido. Entonces fue una maravilla. Platiqué justo con Julio César y también estoy muy agradecida con él. La verdad es que había veces que yo le decía, el trabajo no me lo va a permitir, ¿sabes? O sea, el trabajo ya es algo que, pues es mi vida, o sea, con eso me pago cosas, con eso tengo que estar haciendo cosas. Y él me decía como, tienes mucho talento todavía, tienes un futuro deportivo todavía, y gracias a él, pues empecé a competir y a buscar competencias más importantes y que me retaran un poco más. Digo, al final ya traía un nivel, y empezar a competir internacionalmente, pues fue gracias a él. Qué maravilla. Y entonces, bueno, ya estás en el ámbito profesional, sigues muy ligada al ambiente universitario. ¿Y cómo se empiezan a dar estas competencias? Nos contaste que desde chiquita querías ser del equipo, bueno, querías ir a un nacional y pues obviamente lo lograste, pero cuéntanos un poquito de cuándo lo das, cuándo das este brinco y cómo brincas al siguiente nivel. Cuéntanos tantito. Sí, ya había estado yendo a Olimpiadas Nacionales, ya había estado yendo a nacionales, a competencias internas, ya se empezaba. La verdad es que gracias a la UNAM también, digo, no es presunción ni nada, pero gracias al nivel que ya me está dando la UNAM, yo ya tenía un nivel en la Ciudad de México, ya era una de las fondistas más rápidas de la Ciudad de México. Evidentemente también nacionales, pues ya me aparecía en una que otra final. Pero pues yo quería justo más, ¿no? Y yo cuando yo creí que ya no podía dar más y lo platiqué con Julio, él me decía, vamos a buscar una competencia en donde te retes a ti y donde veas que eres capaz de hacer pues cosas más grandes. Entonces veníamos saliendo justo de la pandemia, porque aparte veníamos de una pandemia, ¿no? En donde no había estado entrenando, tampoco pues obviamente ya había bajado un poquito mi nivel porque pues ya no habían competencias, no habían albercas. Este, y me fui con él a entrenar a la UAI de Iztapalapa, porque justo la UNAM estaba cerrada por la pandemia, y entrenábamos 2 horas diarias de lunes a viernes, y empezó el primer proyecto de irnos a un Panamericano. Nos fuimos a Colombia, y era un reto más personal de saber si sí iba a poder hacer algo como más grande. O sea, al final tenías que dar marcas, tenías que dar tiempos. Yo estaba dando las marcas y los tiempos,
y me emocionaba mucho poder representar a México, poder ir todavía con la camiseta de la UNAM, porque al final pues iba como parte representativa de la UNAM. Y creo que eso fue, o sea, fue la emoción de quererme demostrar que pues no se acababa mi carrera deportiva cuando ya empezaba a trabajar, sino que justo apenas empezaba. Qué maravilla. Y bueno, entonces ya empezaste con los nacionales. ¿Y cómo se da tu primer internacional, tu primer competencia internacional? Pues justo empezamos la preparación para este Panamericano en Medellín. Nos fue muy bien, la verdad es que no lo esperaba, yo no esperaba esos resultados. Yo creí que pues me iba a colar de que pues en alguna final o algo así, pero de las cuatro pruebas que nadé, me traje dos oros y dos platas. Nada más. Nada más. Sí, 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 la verdad es que muy emocionada, creo que me gustó muchísimo y eso fue el parteaguas para decirle a Julio, ¿sabes qué? Si se puede, sí quiero trabajar en esto, quiero seguir creciendo y quiero más. O sea, y justo yo le decía que sí, o sea, después de esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más se puede hacer? Evidentemente, obviamente con toda la carga del trabajo y pues de estar llevando el trabajo prácticamente todos los días y tener que partirte en dos, buscando espacios donde pudieras entrenar, donde pudieras nadar, donde pudieras hacer gimnasio después, estar complementando también con un nutriólogo, con un psicólogo, con un fisioterapeuta. Quisimos tomar el reto también de irnos al Mundial Master en Japón 2023. eh, y pues ver qué pasaba, ¿no? Y, ahí sí creo que fue donde empezó realmente otro trabajo, porque no ya solo trabajaba con Julio, sino con Juan Carlos también. Y ahí ya realmente, como ya no había pandemia, ya empezaba también a entrenar con el equipo de la UNAM, que también agradecí todos los días que estuvieran ahí conmigo, porque pues ese equipo que a veces necesitas, donde tú ya no puedes dar nada y ya estás súper cansado y dices, ya no puedo más, y está alguien ahí al lado diciéndote, sí puedes y lo puedes hacer mejor y está jalándote. Y pues al final también digo, voy a sonar medio grande, ¿no? Pero los chavos que te dicen como, venga, sí puedes, y te empiezan a motivar y ves que ellos lo están haciendo y dices como, sí, claro, o sea, estamos aquí, lo vamos a dar todo y sí, agradeces mucho esa parte. Qué maravilla. Y ahora sé que tienes ahí cerquita una de tus medallas, creo que la más reciente, ¿no, Diane? Sí, 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 fue de segundo lugar, no sé si se alcanza a ver, ay, ahí, A lo mejor te la pones así Ahí, cerquita. Sí, exacto. Más bien, así. más para atrás. Es Ahí. que ahí. tiene que estar en contraste con su cuerpo para que Sí, no porque si no, distraigas. World Aquatics. sí. Qué Sí, apenas preciosidad. nos fuimos otra vez a un mundial. Digo, en Japón ya había logrado una medalla de aguas Y abiertas de segundo lugar, pero yo quería algo más. La verdad, en la alberca me quedé muy cerca, me había quedado en un cuarto, en un quinto, en un séptimo, y, y fue justo querer más, buscar otro resultado en la alberca, porque sí, aunque nado en el mar, no había entrenado para eso, había entrenado para la alberca. Entonces, como que sí me quedaba ese sabor de quiero volver a ir, quiero demostrarme a mí que con todo este estrés laboral y con todo el día a día que tienes, puedes hacer todavía cosas deportivas y hacer grandes cosas deportivas. Y sí, apenas el mes pasado, ya tiene un mes la medalla, wow. me fui a Singapur a buscar otra vez en el Mundial Master un gran resultado. Trabajamos muchísimo de la mano de Julio y de la mano de Juan Carlos, muchísimo para ese resultado y afortunadamente se nos dio. Fue una experiencia maravillosa porque 2 semanas antes habían ido todos los elite, todos los nadadores que ahorita están sonando muchísimo y estar en las mismas condiciones que ellos y estar en la alberca que estaban ellos y viviendo toda la experiencia como ellos y todavía traernos un resultado así fue maravilloso. Diana, ahora sí tenemos que meter la velocidad a turbo porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué viene para ti? ¿Qué esperas? ¿Seguir compitiendo, seguir nadando?
Nos comentabas tras bambalinas antes de entrar al aire que próximamente te irás a estudiar una maestría al extranjero. Brevemente, dinos, ¿qué sigue para ti, por favor? Sí, muy emocionada, la verdad. Yo creí que ya me iba a retirar. No creí que ya iba a acabar mi carrera deportiva. Justo con esa emoción y con ese trabajo se trabajó este año. Es este año y ya. Digo, iba a seguir nadando, pero tal vez ya no al mismo ritmo, ya no compitiendo. Y afortunadamente, otra vez gracias a la UNAM y todo lo que me dio, porque al final me dio una carrera y un sustento académico y deportivo también. Busqué una beca para estudiar en el extranjero mi maestría en inteligencia artificial y la conseguí. Entonces, justo en un mes, exactamente en un mes, me voy a ir a Madrid a estudiar la maestría. Me dieron beca deportiva, entonces el equipo de allá también me va a recibir. Voy a seguir entrenando, voy a seguir compitiendo. Me gustaría seguir en mundiales, me gustaría hacer muchísimas cosas más grandes. No sé qué, como tal, qué competencias hay allá. Pero claro que quiero venir aquí y regresar a competir aquí en México. Me gusta muchísimo, la verdad, los nacionales que hay aquí son muy buenos y con esa emoción de seguir entrenando y compitiendo, la verdad. Diana, para terminar, no podemos despedirnos de ti sin antes, por supuesto, agradecerte el que nos hayas aceptado la invitación y el platicar con nosotros, compartirnos tu historia de vida, tu historia académica, tu historia deportiva. Y siempre a todos nuestros invitados e invitadas aquí en Semblanzas Deportivas, ya para terminar el programa, les hacemos un par de preguntas. Te pediré seas lo más breve posible porque ahora sí estamos corriendo, estamos en el cierre de la carrera. La primera de ellas, para ti, para Diana Cruz Montesinos, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado en tu vida el estar, el pertenecer a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Es un orgullo. La verdad es que ahora que buscas oportunidades laborales, que buscas oportunidades en el extranjero, que buscas oportunidades de cualquier cosa, hasta deportivas, te das cuenta la importancia y el renombre que tiene la UNAM. O sea, que no es cualquier universidad, que la reconocen a nivel internacional, que la reconocen en el mundo laboral. Y para mí ha sido el regalo más grande. Siempre le digo a mi papá, te agradezco que me hayas quitado esos 2 meses, porque gracias a esos 2 meses yo pude entrar a la universidad, bueno, a la UNAM, y gracias a que pude entrar, me formé, o sea, no solamente me dieron el deporte, me dieron la escuela, la salud, con todos estos temas de los exámenes morfofuncionales, me dieron muchísimas cosas y agradecida, orgullosa y agradecida siempre con la UNAM, la verdad, justo por eso creo que sigo compitiendo por la UNAM. Luis. Qué maravilla. Y ya la última. Como te comentábamos en un principio, creo que fue fuera del aire, pero estos programas de semblanzas deportivas nacen como un pequeño pero muy sentido homenaje a las personas que han trascendido en la parte deportiva académica de la universidad. Y pues estos programas nacen como para que las demás personas vean y se identifiquen con nuestras figuras que entrevistamos. Entonces, en ese sentido te queremos pedir un mensaje para las generaciones que nos ven ahorita y que nos van a ver a futuro, porque esto pues, se queda grabado por la posteridad. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que están dudando en si hacer deporte y seguir estudiando? ¿Qué les dices a estas personas que están dudando de si entrar o no a la UNAM? Cuéntanos. Creo que justo lo que pasa por la cabeza de las personas me pasó a mí y yo soy una persona como todos los demás que también tenía dudas, que también tenía muchas inseguridades y que hoy agradece haber tomado esa decisión. Creo que las cosas nunca son fáciles y las cosas que tienen retos y las cosas difíciles que te vienen a la vida son las más importantes. Creo que hoy en día tener esta dualidad de ser atleta, trabajador, atleta, estudiante también, te ayudan y te forman muchísimo. Y la verdad creo que es de las cosas más maravillosas. Les diría que se enfoquen muchísimo en lo que de verdad les gusta, porque a veces creemos que ya no podemos hacer algo
más grande en cualquier ámbito, deportivo, académico. Creemos que ya topamos con pared por tener cierta edad o porque lo platicaba hace poco con el equipo de la UNAM, porque es el deber ser, ¿no? Porque todo mundo dice, tienes que estudiar, después trabajar, después te casas, después tienes hijos. Y la verdad es que no, hay muchos caminos para llegar a la felicidad que tú quieres. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero empezar primero por mi vida deportiva y después trabajar y después creo que siempre es importante hacer lo que a ti te mantiene feliz y con lo que tú estás a gusto. Y es eso, la verdad es que los caminos nunca son fáciles, la verdad eso sí, no es fácil nada, pero siempre se disfruta. Si a ti te gusta y si a ti te encanta hacer lo que estás haciendo, hazlo, porque eso creo que es lo que me dejó sobre todo a la UNAM. El equipo es lo que me representó sobre todo. Diana Cruz Montesinos, ha sido un gusto, un placer conocerte, no teníamos el gusto, y poder platicar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Semblanzas Deportivas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué placer y qué honor compartir un pedacito de la historia. Mi estimado Luis, antes de despedirnos, Muchísimas gracias, Diana. De verdad creo que todavía va a haber material para seguir platicando contigo más adelante. Creo que fue una semblanza joven y se me olvidó decirlo desde el principio, pero realmente eres una semblanza muy joven y creo que la historia se seguirá escribiendo. Y gracias, gracias por este gran ejemplo, Diana. Muchas gracias a ustedes. gracias también a nuestros compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo, por su atención. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.